En Peregrinos Espirituales, un hermoso testimonio sobre la vida de un sacerdote ejemplar, en quien Dios se manifestaba constantemente mediante la oración de sanación, Padre Emiliano Tardif. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y así serás parte de nuestra comunidad de hermanos espirituales. Comencemos. Es imposible dejar de hablar de lo que se ha visto y oído. Es justo, digno y necesario, levantar la voz a todo el mundo proclamando algunas de las maravillas que el Señor ha hecho en estos últimos años. Estas líneas son una alabanza y una acción de gracias de todos los que de alguna manera hemos sido beneficiados por la gracia de Dios a lo largo de este ministerio de evangelización, acompañado de signos, milagros y curaciones. Esto es un testimonio. El Evangelio, antes de consignarse por escrito, fue proclamado y aún antes vivido. Atrás de estas líneas late viva la proclamación del evangelizador, casi podemos escuchar la voz del predicador, pero sobre todo, podemos encontrarnos con aquel que es el Evangelio mismo, Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el centro de estos renglones. El Padre Emiliano Tardif es solo como el burrito del Domingo de Ramos a quien le ha tocado la suerte de llevarlo por los 5 continentes. Como al pollino de Betfagé le han tocado a veces mantos de flores como en Tahití, pero también cárceles y persecuciones como en el Congo. Lo importante no es el vaso de barro sino el tesoro que lleva dentro, el mismo Jesucristo. Este no es algo técnico para aprender a orar por los enfermos, sino el testimonio de que nuestro Dios sana hoy a sus hijos enfermos. Tampoco es de curación sino de evangelización. Es un grito que se levanta dando esperanza a todos aquellos que se atreven a creer que el Jesús que murió en la cruz ha resucitado y está vivo, y por tanto, todo es posible. ¿Qué de extraño tiene que nuestro Dios haga maravillas si Él es un Dios maravilloso? En fin, lo que menos necesitan estas letras es una introducción o presentación. Tuberculosis pulmonar. En 1973, yo era provincial de mi congregación, Misioneros del Sagrado Corazón, en la República Dominicana. Había trabajado demasiado, abusando de mi salud en los 16 años que tenía como misionero en el país. Pasé mucho tiempo en actividades materiales, construyendo iglesias, edificando seminarios, centros de promoción humana, de catequesis, etc. Siempre estaba buscando dinero para edificar casas y para dar alimento a nuestros seminaristas. El Señor me permitió vivir todo ese activismo y, por el exceso de trabajo, caí enfermo. El 14 de junio de ese año en una asamblea del movimiento familiar cristiano me sentí mal, muy mal. Tuvieron que llevarme inmediatamente al Centro Médico Nacional. Estaba tan grave que pensaba que no podría pasar la noche. Creí realmente que me iba a morir pronto. Muchas veces había meditado sobre la muerte y predicado sobre ella, pero nunca había hecho el ensayo de morirme, y esto no me gustó. Los médicos me hicieron análisis muy detenidos, detectándome tuberculosis pulmonar aguda. Al ver que estaba tan enfermo pensé volver a mi país, Quebec, Canadá, donde nací y vive mi familia. Pero estaba tan delicado que no podía hacerlo entonces. Tuve que esperar 15 días bajo tratamientos con reconstituyentes, para realizar el viaje. En Canadá me internaron en un centro médico especializado, donde los médicos me volvieron a examinar, pues querían estar bien seguros de cuál era mi enfermedad. El mes de julio se lo pasaron haciendo análisis, biopsia, radiografías, etc. Después de todos estos estudios, confirmaron de manera científica que la tuberculosis pulmonar aguda había lesionado gravemente los 2 pulmones. Para animarme un poco me dijeron que tal vez después de un año de tratamiento y reposo podría volver a mi casa. Un día recibí 2 visitas muy peculiares. Primero llegó el sacerdote director de RND, Revista Notre Dame, quien me pidió permiso de tomarme una fotografía para el artículo, ¿Cómo vivir con su enfermedad?
Él no se despedía aún, cuando entraron 5 seglares de un grupo de oración de la Renovación Carismática. En República Dominicana me había burlado mucho de la Renovación Carismática, afirmando que América Latina no necesitaba don de lengua sino promoción humana, y ahora ellos venían a orar desinteresadamente por mí. Estas visitas tenían 2 enfoques totalmente diferentes, el primero para aceptar la enfermedad. El segundo para recobrar la salud. Como sacerdote misionero pensé que no era edificante rechazar la oración. Pero, sinceramente, la acepté más por educación que por convicción. No creía que una simple oración pudiera conseguirme la salud. Ellos me dijeron muy convencidos: vamos a hacer lo que dice el Evangelio, impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Así que oraremos y el Señor te va a sanar. Acto seguido se acercaron todos a la mecedora donde yo estaba sentado y me impusieron las manos. Yo nunca había visto algo semejante y no me gustó. Me sentí ridículo debajo de sus manos y me daba pena con la gente que pasaba afuera y se asomaba por la puerta que se había quedado abierta. Entonces interrumpí la oración y les propuse: si quieren, vamos a cerrar la puerta. Sí, Padre, ¿cómo no?, respondieron. Cerraron la puerta, pero ya Jesús había entrado. Durante la oración yo sentí un fuerte calor en mis pulmones. Pensé que era otro ataque de tuberculosis y que me iba a morir. Pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y sanando mis pulmones enfermos. Durante la oración hubo una profecía. El Señor me decía: yo haré de ti un testigo de mi amor. Jesús vivo estaba dando vida, no solo a mis pulmones sino a mi sacerdocio y a todo mi ser. A los 3 o 4 días me sentía perfectamente bien. Tenía apetito, dormía bien y no había dolor alguno. Los médicos estaban preparados para comenzar inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, ningún medicamento les respondía de acuerdo a mi supuesta enfermedad. Entonces mandaron traer unas inyecciones especiales para gentes cuyo organismo no es normal, pero tampoco hubo reacción alguna. Yo me sentía bien y quería regresar a casa, pero ellos me obligaron a pasar el mes de agosto en el hospital buscando por todos lados la tuberculosis que se les había escapado y no podían encontrar. Al final del mes, después de muchos experimentos, el médico responsable me dijo: Padre, vuelva a su casa. Usted está perfectamente, pero esto va en contra de todas nuestras teorías médicas. No sabemos lo que ha pasado. Luego, encogiendo los hombros, añadió: Padre, usted es un caso único en este hospital. En mi congregación también, le respondí riendo. Salí del hospital sin recetas, medicinas ni cuidados especiales. Me fui a casa pesando solo 110 libras, 50 kilos. El hospital que me iba a curar de tuberculosis me estaba matando de hambre. 15 días después apareció el número 8 de la revista Notre Dame. En la página 5 estaba mi fotografía del hospital, sentado en la célebre mecedora, con sondas, cara triste y mirada pensativa. Abajo de la fotografía decía: el enfermo debe aprender a vivir con su enfermedad, acostumbrarse a las alusiones veladas a las preguntas indiscretas, y a los amigos que ya no volverán a mirarlo de la misma manera. Pero mi salud echó a perder su número. El Señor me había sanado. Mi fe era muy pequeña, tal vez del tamaño de un grano de mostaza, pero Dios era tan grande que no había dependido de mi pequeñez. Así es nuestro Dios. Si estuviera condicionado a nosotros, no sería Dios. De esa manera, yo recibí en carne propia la primera y fundamental enseñanza para el ministerio de curación: el Señor nos sana con la fe que tenemos. No nos pide más, solo eso. El 15 de septiembre asistí a la primera reunión de oración carismática de mi vida. Ni sabía lo que era eso, pero fui, puesto que me había curado y las personas que habían orado por mí,
Me pidieron que diera el testimonio de mi sanación. Comencé a trabajar un poco ese mes de septiembre y le escribí a mi superior para que el año que yo debía estar hospitalizado me permitiera pasarlo estudiando la renovación carismática en Canadá y Estados Unidos. Me dio permiso y fui a los centros más importantes de Quebec, Pittsburgh, Notre Dame y Arizona. Recuerdo que estaba en Los Ángeles celebrando misa con mi sobrina y un amigo. Después de leer el Evangelio en francés quise comentarlo, pero pasó algo muy curioso, sentí como que la mejilla se me adormecía y comencé a hablar algo que no entendía. No era ni francés, ni inglés, ni español. Cuando terminé de hablar, exclamé sorprendido. No me digan que voy a recibir el don de lenguas. Eso es lo que tú ya recibiste, tío, respondió mi sobrina. Tú estabas hablando en lenguas. Tanto que yo me había burlado del don de lenguas y el Señor me lo regaló en el momento en que iba a predicar. Así descubrí ese don tan hermoso del Señor. Nahua y Pimentel. Nahua. Después del año que supuestamente debía pasar en el hospital regresé a la República Dominicana. Mi superior me destinó a una parroquia en la ciudad de Nahua. Al llegar convoqué unas 40 personas para darles el testimonio de mi curación. Recuerdo que invité a los enfermos a pasar el frente para orar por ellos. Para mi sorpresa, había más gente en el grupo de enfermos que entre los sanos. Esa noche al Señor se le ocurrió sanar a 2 de ellos. La asamblea estalló en gran alegría y los sanados daban testimonio por todas partes. Así, humildemente, comenzó una historia que no nos imaginábamos sería tan maravillosa. A partir de las curaciones que el Señor realizaba, nuestro grupo se asemejaba al banquete del reino de los cielos, los invitados eran los cojos, los sordos, los mudos y los pobres. Cada semana el Señor sanaba enfermos. En agosto sanó a doña Sara que tenía cáncer en la matriz. Ella estaba desahuciada y la habían regresado del hospital para que muriera en su casa. La llevaron a la reunión y durante la oración por los enfermos sintió un profundo calor en el vientre y comenzó a llorar. Poco a poco se dio cuenta que la enfermedad desaparecía, a los 15 días estaba completamente sana y volvió al grupo de oración para dar su testimonio, llevando en sus manos su mortaja, los vestidos que sus hijos le habían comprado para el día de la sepultura. La gente venía en gran número. Todos cantaban con alegría y alababan a Dios espontáneamente. Ante las curaciones y prodigios estallaban de gozo y contaban a todo mundo lo que pasaba en la parroquia. A raíz de estas reuniones tan festivas y hermosas algunos sacerdotes comenzaron a decir sarcásticamente: el padre Emiliano se sanó de tuberculosis pero se enfermó de la cabeza. Porque oraba en lenguas y creía en el poder sanador de Cristo, afirmaban que me había vuelto loco. El Señor nos dijo mediante profecía: yo trabajo en la paz. Les doy mi paz. Sean mensajeros de paz. Comienzo a derramar mi espíritu en ustedes. Es un fuego devorador que va a invadir a la ciudad entera. Abran los ojos porque verán señales y prodigios que muchos desearon ver y no vieron. Yo lo digo y yo lo hago. Estábamos delante de la obra del Señor. De eso estábamos seguros. Los milagros continuaron tan numerosos que no los podría contar, parejas que vivían en concubinato se casaron, jóvenes fueron liberados de las drogas y el alcoholismo. Era la pesca milagrosa. Después de haber pasado mucho tiempo lanzando el anzuelo, ahora el Señor llenaba tanto las redes que hasta se me imaginaba que la barca se hundiría. Lucas 5, 7. Jesús estaba liberando a su pueblo de las cadenas de esclavitud. Los jóvenes que ya no se interesaban por la iglesia y la fe, comenzaron a encontrar y proclamar que Jesús era su libertador. En un retiro parroquial proclamamos a Jesús y luego oramos por la salud de los enfermos durante la Eucaristía. La primera palabra de conocimiento que tuve fue: aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre.
Seguí orando y hubo otras palabras de conocimiento que fueron confirmadas por los testimonios. Sin embargo, nadie reportó la primera. Al día siguiente una señora delante del micrófono dijo a todos: «Tal vez se sorprendan por verme aquí. Soy pecadora pública que he pasado muchos años en la prostitución. Ayer quise venir a misa de sanación, mas por la vida que he llevado, me dio vergüenza entrar y me quedé un poco lejos, atrás de la empalizada. Estaba enferma de cáncer. Incluso llevo 2 operaciones que no han detenido la enfermedad, pero cuando el sacerdote dijo que una persona estaba siendo curada de cáncer sentí que era yo. El Señor la sanó no solo de cáncer de su cuerpo, sino también del cáncer de su alma. Se arrepintió y comulgó al día siguiente. Cuando la vi comulgar con tanta alegría y lágrimas de felicidad en su rostro, recordé el regreso del hijo pródigo que come el becerro cebado que su padre le había hecho matar. Ella estaba recibiendo al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, purificando su alma y cambiando su vida. Ella regresó al prostíbulo para testificar a sus compañeras con lágrimas en los ojos. No vengo a decirles que dejen esta vida. Solo quiero hablarles de mi amigo Jesús que me rescató y cambió mi vida. Les contó su curación y conversión. Luego pidió permiso para hacer un grupo de oración en el mismo prostíbulo y todos los lunes se cerraban las puertas al pecado y se abría el corazón a Jesús. Había oración, lectura de la palabra y cantos. El Señor no terminó allí su obra. Después de un año se organizó un retiro para 47 prostitutas de la ciudad. Es el retiro donde he visto actuar con más poder la misericordia de Dios. Hubo arrepentimiento, conversión y confesiones. 27 dejaron su antigua vida, y según informes recientes, 21 han perseverado en el camino del Señor. Algunas hasta se han vuelto catequistas, otras animan grupos de oración testificando poderosamente, como el amor misericordioso de Dios las ha transformado. De las 21 casas de prostitución que había en la calle Mariano Pérez, no quedaron más que 4. Personas del mismo grupo de oración visitaron todas estas casas y el Señor las transformó. Aquí conviene mencionar otro caso de una de estas mujeres, de las cuales Jesús dice que aventajarán a los escribas y fariseos en el reino de los cielos. Diana fue tocada por el amor de Dios y ella se entregó al Señor, sin embargo, su restablecimiento fue lento y doloroso. Incluso tuvo una recaída en su antigua vida a causa de problemas económicos. Cuando se hallaba lejos, el Señor le habló y le dijo: Diana, quien me sigue, camina en la luz y no le falta nada. Ella se arrepintió y volvió al Señor. Hasta que se hizo catequista y hoy día testifica con gran poder en los retiros la misericordia del Señor, formando parte de un equipo de evangelización, y ya quisieran muchos sacerdotes el poder que ella tiene para proclamar la vida nueva en Cristo Jesús. Según estadísticas en Nagua había unas 500 casas de prostitución. Más de un 80% cerró sus puertas. No todas se convirtieron, pero sí todas fueron alcanzadas por el mensaje de Jesús vivo. Incluso varias de estas casas que estaban al servicio del pecado y el egoísmo, se convirtieron en casas para grupos de oración. Fue tan notorio el cambio que llegaron a decir, Nagua era la ciudad de la prostitución, pero ahora es la ciudad de la oración. Hoy día no hay calle en Nagua sin grupo de oración. Estos son grupos evangelizadores que anuncian y llevan a las personas a un encuentro personal con Jesús vivo. El caso de Nagua nos da una idea ahora de lo que son los carismas en la evangelización. No son adornos accidentales, sino vehículos de evangelización. Hay muchos que niegan los carismas, diciendo que no tienen importancia. Simplemente les recuerdo que Nagua fue sacudida por el Evangelio y cambió su fama de la ciudad de la prostitución gracias a un retiro de prostitutas. Este retiro se llevó a cabo por una mujer que, como María Magdalena, siguió a Jesús y luego lo testificó. ¿Por qué?
porque fue sanada de cáncer. Una humilde curación física desencadenó una transformación social. Así se instaura el reino de Dios, a través de acontecimientos tan pequeños y sencillos que, como granos de mostaza, al germinar dan fruto abundante. ¿Quiénes somos los hombres para desechar los caminos de Dios? Espera el próximo video y continuaremos con la hermosa experiencia de Dios del Padre Emiliano Tardif en la ciudad de Pimentel.